¿Qué? Vamos a ir rápidamente, hermanos. Vamos a ir rápidamente allá a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículos 1 al versículo 18. No se olviden de silenciar los micrófonos, que si no, se oyen los ruidos de fondo. Muy bien, muy bien. Voy a comenzar a leer, hermanos. Dice capítulo 1 de Juan, versículo 1 al versículo 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo quisiera, hermanos, hablar en esta mañana acerca de el Verbo y la luz en el mundo. El Verbo y la luz en el mundo. Es algo interesante lo que nos dice acá el apóstol Juan. Nos está hablando, hermanos, acerca del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras, ¿verdad, hermanos, que menciona él acá, que nos habla, ¿verdad? Podemos a veces pensar qué es lo que está diciendo. Comienza hablando, diciendo en el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Da algunas características, ¿verdad?, de quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Luego dice ahí que en el principio, dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Habla de dos cosas, el Verbo y la luz. Quisiera que viéramos rápidamente, hermanos, viendo acerca de los que se celebra, ¿verdad?, en estas fechas. Algunos piensan en eso, algunos piensan en vacaciones, ¿verdad? Pero cuando hablamos del nacimiento de Jesús, bueno, vemos que eso un día sucedió y que fue un evento que se cumplió, muchas escrituras, muchas profecías a través de este evento, que no sabemos exactamente el día en que fue, la fecha en que fue, pero sabemos que eso pasó un día. Entonces eso cambió, hermanos, ¿verdad?, el rumbo del mundo, cambió ¿verdad?, dividió, ¿verdad?, lo que es el mundo, ¿verdad?, los que creían en él y los que no creían en él. Bueno, siempre hubo una batalla, una lucha, y siempre ha habido desde ese tiempo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad?, vemos algo muy interesante lo que nos dice, y vamos a estarlo viendo
de a poco en este momento que nos queda. Vamos a orar antes. Padre, por favor, ayúdanos a aprender, a comprender tu palabra. Ruego, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido, Dios, te ruego que tú guíes todo en todo momento. Dios, es tú, Dios, obrando. Dios mío, guía, Dios, tu palabra. Dame las palabras y Dios, sea tu pueblo escuchando lo que tú dices y a través de tu palabra, lo que tú nos enseñas. Padre mío, Dios, por favor, Dios, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, que podamos seguir, Dios, con los ánimos que necesitamos, con el gozo que debemos tener, Señor, en nuestras vidas. Fortalece el corazón de cada creyente y danos de tu gracia, Dios. Háblanos en esta mañana. Rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, como podemos ver acá, hermanos, ¿verdad? Lo que dice la palabra de nuestro Dios, dice que comienza hablando, ¿verdad? El apóstol Juan dice, en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando vemos aquí, hermanos, nosotros esta palabra, verbo, cuando nosotros nos ponemos a pensar ahí, y no sé si a vos te ha pasado alguna vez, pero yo al principio decía, pero si es el verbo, entonces, ¿cómo es? ¿Verdad? Si es la palabra, Jesús es la palabra, entonces no logro entender qué es lo que está diciendo, de quién era Jesús y por qué hoy en día, bueno, es una persona. ¿Cómo es eso? La Biblia nos menciona que siempre, ¿verdad? Jesús estuvo antes aún de la fundación del mundo, desde antes de que se fundara todo. Él estaba ya con el Padre. Y esta es la confusión, ¿verdad? De muchas religiones, que cuando ven a Jesús, ¿verdad? Lo ven como algo inferior, ¿verdad? Dice es inferior, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, que él era, el principio era, dice, el verbo, y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Y cuando hablamos de la palabra, cuando estamos hablando, hermanos, aquí de la palabra, que él es el verbo, que él es la palabra, estamos viendo, y yo mirando a través de varios versículos, estamos viendo de que realmente Jesús siempre estuvo con el Padre, ¿verdad? Jesús teniendo la misma esencia de Dios, él teniendo, hermanos, la deidad, dice que él está completo en la deidad, o sea que él es Dios, Jesús es Dios. Entonces, como claramente lo dice Juan aquí, dice, en el principio era el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Y cuando vemos, hermanos, a través del Nuevo Testamento, cuando vemos, ¿verdad? Ahí ya nos aclara muchas cosas acerca de lo que realmente es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, vemos aquí, dice la palabra de Dios, si él era el verbo, la palabra, entonces estamos diciendo que es Jesús, es quien ejecuta la palabra de Dios. O sea, él es el verbo, él es la palabra, él es el que ejecuta el pensamiento de Dios Padre. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, hermanos, él es el que llevó, ¿verdad?, a cabo la creación, ¿verdad? Él llevó a cabo el pensamiento del Padre, pero quien lo ejecutó fue Jesucristo, fue Jesús, porque desde un principio, ¿verdad?, nos dice que él era el verbo, ¿verdad? Él era la palabra, dice, y él era con Dios, y él era Dios, porque Dios, ¿verdad?, él no comparte su gloria, ¿verdad?, con nadie, ¿ok? Entonces, pero como Jesús es Dios, es la misma esencia de Dios, o sea, Jesús es el que ejecuta los pensamientos de Dios Padre. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí la palabra de Dios. Dice que Jesús es la palabra. Entonces, vemos aquí que la creación dice que fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, toda la creación, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo el universo fue ejecutado por la palabra. O sea, quiere decir que fue por Jesucristo. Hecho, ¿verdad? Todo lo que vemos.
Aquí lo que nos dice la palabra de Dios también, hermanos, ¿verdad? Vamos de a poco. La creación y todo, ahí nos dice en el versículo 10, ¿verdad? De Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, en el mundo estaba, dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo, dice, por él fue hecho. El mundo por él fue hecho, dice, pero el mundo no le conoció. Dice la palabra de Dios que el mundo por él fue hecho, porque como vemos es el verbo y la palabra, por la palabra de Dios fue creado todo. Entonces, vemos, hermanos, algo muy interesante aquí, ¿verdad? Por lo que nos dice la palabra de Dios, dice que fue hecho los cielos y la tierra. O sea, que todo el mundo fue hecho por él. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, hermanos, y todo lo que, la creación que vemos a nuestro alrededor y hasta donde no puede llegar nuestros ojos, todo fue ejecutado por la palabra, por el verbo. Entonces, vemos también, hermanos, como dice la Biblia, yo quiero que veamos lo que Jesús declaró, ¿verdad? En los evangelios, lo que él declaró a los discípulos. Entonces, vemos, por ejemplo, ahí en primera de, ahí en primera de, no, en San Juan mismo, capítulo 7, San Juan, capítulo 7, ahí mismo el Evangelio de San Juan, pero capítulo 7, versículo 17. Dice primero ahí, 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Dice, o si yo hablo, dice, por mi propia cuenta. O sea que él es el que hablaba, ¿verdad? Por medio del Padre. O sea, el Padre, el pensamiento del Padre, él lo refleja al mundo. Dice la palabra de Dios que él da a conocer al Padre. Él es el primogénito, dice la Biblia, y él que da a conocer al Padre. Es el principal. Cuando habla de primogénito, habla de principal. Pero cuando vemos aquí, hermanos, dice que si yo hablo por mi propia cuenta, o sea que estamos viendo aquí que él toma, ¿verdad?, del Padre, todo lo que el pensamiento del Padre para darlo a conocer a nosotros. Entonces, vemos ahí también en el capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice, porque yo no he hablado, dice, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir. Dice, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí que él es el verbo, él es el que ejecuta la palabra, ¿verdad? Y él es la palabra, él es el que, como mencionamos atrás, ¿verdad? El que ejecuta el pensamiento, el deseo de Dios Padre. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, dice la palabra del Señor, también nos menciona ahí en Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 14:10. Dice, ¿no creéis, dice, que yo soy en el Padre, dice, y el Padre en mí? Dice el Señor, ¿no creéis que yo soy en el Padre, dice, y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces, claramente vemos aquí, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, tiene la potestad, ¿verdad? Por eso Apocalipsis dice que el Todopoderoso viene, porque claramente que él tiene la esencia de Dios, ¿verdad? Son los únicos tres que tienen la misma esencia, que
que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso aquí hay mucha confusión, ¿verdad? Los testigos, de que no entienden cómo, y ellos dicen el Padre es superior al Hijo y que el Hijo es inferior y que debemos dirigirnos siempre al Padre. Claramente Cristo dijo que cuando oramos debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, la autoridad que Cristo tiene, ¿verdad? También como Dios. Entonces, vemos, hermanos, la importancia de entender esto. Dice el Señor, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, es algo interesante porque lo que el Padre, ¿verdad?, puede hacer, el Hijo lo puede hacer. Y esto es, hermanos, por, ¿verdad?, por la potestad que hay en Dios, ¿verdad? Solo en Dios. Entonces, vemos aquí, dice la palabra de Dios, a Jesús, dice, puso su vida porque Él es Dios y Él tiene la potestad de ponerla y de volverla a tomar nuevamente. Y luego lo que Él dice, este mandamiento yo recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, vemos aquí, ¿verdad? En el versículo, en Juan capítulo 10, versículo 18, Juan 10, 18. Dice, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, ¿verdad? Hay una complementación, hay una unidad cuando habla, hay una misma esencia en lo que es, ¿verdad? En Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que nos dice ahí, ¿verdad? Que hay el pensamiento del Padre, lo ejecuta el Hijo. El Hijo es el que da su vida por nosotros, pone su vida y la vuelve a tomar de vuelta, ¿verdad? Porque tiene esa potestad. Entonces, cuando hablamos de Dios, hermano, ¿verdad? Nos referimos también a las tres personas, ¿verdad? Que nosotros creemos como la Trinidad, un Dios trino. Entonces, hay muchos que están, hermanos, ¿verdad? Debatiendo esto y están luchando para que nosotros no entendamos, no creamos, ¿verdad? Esta gran verdad, ¿verdad? De Jesús como Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que nos dice en muchas partes, ¿verdad? De la Biblia, en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Nos menciona, vamos a volver ahí a nuestro texto, después vamos a ver otros más adelante, pero dice ahí, dice la Biblia volviendo, ¿verdad? A lo que es el verbo, aquí dice, versículo 3 del capítulo 1, dice, todas las cosas, dice, por él fueron hechas. Dice cuando habla, ¿verdad? De todas las cosas que vemos en nuestro alrededor, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, nos habla la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Ahí Jesús es Dios, porque Él nos menciona, ¿verdad? Y Él nos dice que todo lo que se hizo porque Jesús ejecutó todo esto. En el Antiguo Testamento no se podía entender, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento nos habla de que Él fue siempre la palabra y todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios ejecutó en el Antiguo Testamento fue por obra, ¿verdad? De Jesús. Y hubo también algunas manifestaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que se le llama como teofanía, que fueron unas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Él se manifestó, ¿verdad? Como Dios, como Jehová, hermanos, en el Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí, hermanos, que no hay por qué confundirnos en esto, ¿verdad? Y no hay por qué dudar de que Jesús es nuestro Señor y en Él podemos confiar. Él es el Todopoderoso y Él es, hermanos, el que ejecuta y el que tiene en su poder la vida también y la muerte. Pero vemos, hermanos, dice la palabra de Dios, también nos sigue diciendo ahí en estos versículos, dice ahí en el versículo 4, dice, en él estaba
la vida. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando habla, hermanos, de la luz, también se está refiriendo a la vida, porque Dios es el que da vida a todo ser humano, a toda creación, a todo ser viviente en este mundo. Él es la vida, y mientras tengan la vida, tienen la luz. Entonces, aquí cuando vemos, dice, la luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la vida de los hombres, ¿verdad? Vemos aquí en el versículo 4, dice, ¿verdad? Que era la luz, Jesús es la luz, Él es la vida, ¿verdad? Él es la vida. Cuando nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nos habla también de la vida, hermanos, de la vida física, pero también nos habla de la vida eterna, ¿verdad? Esa luz que tenemos porque somos sus hijos. Dice, Él es la vida, el que da la vida, ¿verdad? Y también una vida abundante. Ahora, el mundo estaba en tinieblas, el mundo tiene luz porque tiene vida, pero realmente no tenía la vida abundante que Jesús venía a dar al venir a este mundo. El mundo, hermano, necesita de esa vida abundante, de esa vida única que solo Dios puede dar, ¿verdad? Hablando de la vida eterna, porque realmente, hermano, esa vida es la que nos lleva a tener más metas, propósitos en nuestra vida, confianza, seguridad hacia lo que esperamos, y hacia lo que creemos, y hacia lo que nos dirigimos en este mundo. Porque vivimos, hermanos, en un mundo que está, ¿verdad? Que no tiene a dónde ir, que no sabe a dónde ir, hermanos, que está confuso, que hay tantas, ¿verdad, hermanos? Tantas dudas sobre lo que puede pasar. Hermanos, y déjame decirles, pero tú y yo como creyentes, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos esa luz que nos alumbra para mirar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que esperamos. Hermanos, y tenemos esa meta, ¿verdad? Hacia allá, que esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que confiamos en Él y que Él es la luz. Como dice la palabra de Dios, dice que en el mundo estaba. Dice, en el mundo estaba, dice ahí el versículo, versículo 4, en él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice ahí, versículo 10, en el mundo estaba, o sea que siempre, Él tuvo control todo, porque Él es el que controla toda la creación y toda la vida del ser humano. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero aquí está el gran problema. Dice que, pero el mundo no le conoció. O sea, el mundo camina como a ciegas. El mundo camina, hermanos, ¿verdad? Sin una visión, sin una meta, sin un propósito en su vida. El mundo piensa que simplemente la vida es comer, trabajar, dormir, divertirse, y ya eso es todo de la vida. Pero no entienden, ¿verdad? La vida espiritual que Dios nos vino a dar, que Jesús nos vino a mostrar. Dice que Él estaba siempre, Él estuvo siempre, hermanos, porque desde que se fundó la tierra, desde que se fundó el mundo, Él es el que tiene control de todo, solo que el mundo ha caminado a ciegas. El mundo, ¿verdad? No ha querido conocer la luz. Entonces, cuando vemos acá, luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos, hermanos, que vemos que en Él es la luz, y Él es que viene a darnos esa vida. Él es el que nos viene a dar esa luz, esa vida abundante. Juan capítulo 10, versículos 10, Él nos dice que el ladrón no viene para hurtar, dice el ladrón, viene para matar, para hurtar y para destruir. Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando vemos aquí que Jesús viene a dar la luz que, ¿verdad? Que Él quiere para nosotros, la vida que Él quiere para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? O para cada ser humano que se convierta al Señor, cada ser humano que crea, que reciba a Jesús como su Salvador. Dice la palabra de Dios, ahí nos dice que los que lo recibieron, Él les dio el poder, también dice la potestad de ser hechos hijos de Dios.
porque como decimos, Él ejecuta el pensamiento del Padre. Entonces el Padre nos adopta como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí todo aquel dice que lo recibió, ha pasado a ser hecho hijo de Dios y Él les dio la potestad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice ahí, hermanos, y cuando nosotros vemos la maravilla, el gran milagro, ¿verdad? Que sucedió en el nacimiento del Mesías. Cuando vemos, hermanos, la encarnación de Dios, la encarnación de Dios. Él era, como dice la palabra, era el verbo, pero Él se encarnó. Y cuando vemos ahí en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando vemos aquí, hermano, dice que aquel verbo, aquella persona de la Trinidad, el Hijo, ¿verdad? El verbo, el que ejecuta la palabra, por el cual fue creado todas las cosas que existen a nuestro alrededor, en el mundo, el universo. Dice, aquel que ejecutó todo eso y que por él fue hecho todo eso, dice la Biblia, estaba ahora tomando forma de hombre, ¿verdad? Tomando un cuerpo tan pequeño de un hombre para, hermanos, ¿verdad? Venir y habitar en ese cuerpo humano. El milagro más grande, ¿verdad? Y que nosotros como cristianos podemos entender, que el mundo no lo puede entender, pero que tú y yo lo entendemos. Aquel que creó todo, hermanos, ahora está en un cuerpo humano. Dice la palabra de Dios que Juan dio testimonio de él. Dice, y él es diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces dice ahí, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y todos estamos vivos, hermanos, es por él, ¿verdad? Porque él es el que tiene el poder para mantenernos con vida, para darnos fortaleza, hermanos, para darnos, hermanos, ¿verdad? Esa fe que necesitamos cada día. Dios, hermanos, Dios, Jesús, hermanos, nos dio a conocer, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18, a Dios nadie le vio, al Padre jamás nadie le vio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por eso Cristo dijo a Felipe, ¿verdad? Cuando Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estás conmigo? ¿Y no me has conocido todavía? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque, hermanos, Él es la esencia divina, ¿verdad? Él es la plenitud de la deidad. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Vamos, honramos a Jesús, ¿verdad, hermanos? Glorificamos a Jesús. Él le aceptó adoración porque Él es Dios. Nadie más aceptó adoración, ¿verdad? Más que los falsos Cristo, ¿verdad? Que aceptan adoración. Pero Él solamente aceptó adoración. Entonces, Él es Dios y nosotros nos referimos a Él, hermanos, porque Él es la vida. Nos dice allá en Juan capítulo 5, primera de Juan 5:12, nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. Entonces, Él es la vida, Él hace la diferencia en este mundo, Él es el único que hace la diferencia entre nosotros, hermanos, para ir al cielo, porque Él es el que nos da la vida al momento de creer en Él. Entonces, hermanos, si podemos creer, podemos confiar en Jesús, podemos, hermanos, ¿verdad?, crecer cada día y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. El milagro más grande, ¿verdad?, de lo que es el nacimiento es que se cumplieron en Él todas las profecías y que Dios mismo pisó la tierra en forma de hombre. Lo triste de esto es que muchos no le conocieron.
Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba ciego espiritualmente. Él, entonces, hermanos, siempre estuvo y él siempre estará con su creación, pero más, ¿verdad? Está en cada creyente. Entonces, lo triste es que no podamos discernir lo que Dios quiere hablarnos y discernir los tiempos que están pasando y lo que Él quiere para nosotros. Si Él tiene el poder de todo, hermanos, podemos confiar en Él, que vamos a estar seguros. Podemos confiar en Él, que estamos bajo su mano, bajo su voluntad. Y que no hay algo, hermanos, que el diablo pueda hacer que Dios, hermanos, ¿verdad? Dios, si Dios le permite, el diablo puede actuar. Si Dios no le permite, él no puede actuar, porque realmente Jesús en la tierra en carne. De hecho, él con ellos, los demonios conocían a Jesús, porque a ellos estuvieron en el cielo y tal vez hasta lo adoraron en el cielo. Pero déjame decir una cosa, ahora estaban en la tierra, ¿verdad? Caídos, y ellos conocían a Jesús. Y el diablo no puede hacer, hermanos, algo que Dios no le permite. Y él aún en la carne, él les venció. En la carne, él le venció. En este cuerpo humano, él le venció. Él fue victorioso, los expuso, dice la palabra de Dios, dice exponiéndolos allá sobre una cruz. Los venció. Entonces estamos confiando en Jesús y él es, hermanos, quien nos da la victoria a nosotros para seguir en este mundo, hermanos, ¿verdad? Caminando en este mundo hasta el tiempo que Dios lo diga. Hasta el tiempo que Dios lo permita. Si Dios te dio vida, hermanos, este día, como vimos, por la misericordia del Señor y por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Si Dios, hermano, nos da vida, nos da salud, es porque Él tiene un propósito para ti. Yo quiero decir, hermanos, que si estamos con vida es porque Dios quiere que hagamos algo nosotros. Dice que como el Padre me envió, yo también los envío a vosotros. Entonces tenemos que discernir, hermanos, qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que yo puedo hacer para Dios, hermanos, y no dejar, hermanos, que el enemigo tome ventaja de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque el enemigo es astuto y el enemigo es muy ágil para intimidar o querer intimidar, ¿verdad?, a los cristianos. Eso ha pasado en toda la historia de la Biblia. ¿Cuántas veces el diablo quiso intimidar a la iglesia para que dejaran de hacer lo que Dios les manda que hicieran? La iglesia, ¿verdad, hermanos? Se agarró, fortaleció en oración, se agarró de su Señor, se agarró de su Salvador y Dios le dio el denuedo para seguir adelante. Dios le dio la valentía, Dios le dio la confianza, Dios le dio la seguridad, eso quiere decir denuedo, ¿verdad? Para seguir adelante y seguir firme y luchar, hermano, y seguir batallando y seguir luchando contra las artimañas del enemigo, contra lo que él quiere, que hermanos, que nos desanimemos. Él quiere que nos dividamos por pensamientos, a veces por niñerías, ¿verdad? Y es lo que el diablo quiere. Y en muchas mentes, ¿verdad? Lo puede ir tomando ventaja. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que confiemos en aquel que es vencedor, en aquel que ya venció, en aquel que, hermanos, está al pendiente de lo que pasa con nosotros. Cualquier cosa que nos pase, no creas que Él no sabe lo que te está pasando. Él lo sabe todo. Pero Él espera de ti que tú te conozcas a ti mismo, que tú te conozcas qué tan espiritual eres, qué tanto has crecido en la fe, qué tanto has crecido, ¿verdad?, creyendo en las promesas de Dios. Él quiere que te conozca porque Dios te conoce, Dios me conoce a mí perfectamente bien, sabe mis debilidades, sabe mis miedos, sabe mis carencias, sabe todo, pero Él quiere a veces que nos conozcamos nosotros y que nosotros nos evaluemos, nos examinemos cómo estamos espiritualmente y que nos levantemos y que sigamos adelante, hermanos, y que tengamos de nuevo cada día para andar en este mundo, porque cada vez se va a presentar más presión, cada vez se va a presentar más noticias, peligros, ¿verdad? Noticias de peligros que va a haber, y en el mundo eso no debe sorprender a nosotros, porque eso va a pasar y la Biblia ya lo dice. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, en aquel que es el creador de todo, en aquel que es mi Salvador, en aquel que es mi Señor, y tomar fuerzas de Él para seguir adelante, hermanos, con denuedo
en todo momento, en todo tiempo, que Él me dé el denuedo. Fueron llenos y del Espíritu, hermanos, sí, estaban con denuedo. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno, hermanos, a cada uno, para seguir fieles al Señor. Amén. Vamos a orar, se nos está acabando ya la sesión. Nos quedan unos 3 minutos, vamos a orar. Y bueno, tal vez no podamos, si alguien más se quiere reconectar, tiene algún comentario o algún anuncio o algo, podemos reconectarnos un poquito más, lo que quieran, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Confiamos en ti, creemos en ti, Dios mío. Ayúdanos para que nuestra fe crezca. Ayúdanos a que nuestros corazones, Dios, estén confiados cada día. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a que la iglesia tenga el denuedo, para que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los ataques del enemigo, en medio de los dardos que el enemigo envía, sigamos firmes, fieles, agarrados de ti. Padre, tú dices que tu iglesia, Dios, no podrá ni las puertas del infierno, Dios, sino que tu iglesia saldrá victoriosa, que a tu pueblo, Señor, tiene la autoridad tuya, Señor, para seguir adelante, Dios. Y Padre, estamos en tus manos. Ayúdanos como iglesia, Dios, a poder agarrarnos de esas promesas, de esa autoridad que tú nos das para seguir adelante, Señor. Y en el mundo caminar, Señor, e ir a Dios a hacer lo que tú nos mandas. Danos de tu gracia, ayuda, fortalece cada corazón, afirma cada corazón, Señor. Yo te ruego y te dejo todo esto en tus manos, porque lo pido y te lo explico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.